Hoy es un programa alfonsinista. Hoy es un programa alfonsinista, por Alfonso o por Alfonsín, según a cada uno le guste más. Y justamente por eso nuestro invitado de hoy es Leopoldo Moró, un dirigente histórico del radicalismo que a nuestro criterio la está haciendo linda, pero la está pasando fiera en algunas situaciones o por lo menos en algunos lugares de su partido. Leopoldo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir a acompañarnos acá. No, al contrario. ¿Sos alfonsinista? Te podés ahorrar lo de histórico porque eso deja una sensación de vejez, pero... No, me refiero a histórico porque ahora hay mucho recién llegado en todas partes que te cuenta bien. las costillas, ¿viste? Está bien. Entonces me parece que... Lo primero que te quiero preguntar es, yo me acuerdo que hay una frase que usó, el primero que la puso en la esfera pública fue Pablo Yonto, en su libro La noble Ernestina, citando a Chacho Jaroslaski, esa frase de hay que cuidarse de este diario, ataca como partido, me colgué, ataca como partido político y cuando uno le responde se defiende con la libertad de prensa. Y era en un mundillo subterráneo muy conocida esa frase, muy utilizada, muy dicha, y no lo conocían en los grandes lugares de la política. A nosotros nos gustaba mucho esa frase en los ámbitos donde teníamos un temita personal con Clarín. Me parece que hoy está usadísima, a veces exageradamente, pero me parece que describe exactamente de qué se trata, pone en contexto una discusión de los 80, porque de ahí es esa frase, y me parece que un poco vos estás pagando, te están cobrando alguna factura por poner en ejercicio algo así como esta frase, ¿no? Sí, y algún recuerdo histórico que también los incomoda, ¿no? Como aquello que significó el intento de derogar a toda costa el artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión, que fue una de las demandas y las presiones que ejercían sobre el gobierno de Alfonsín, que yo conozco bien porque en aquella oportunidad era presidente de la Comisión de Comunicaciones en la Cámara de Diputados y me tocó, digamos, vivir en carne propia toda esa tensión, esa discusión. Y bueno, haber recordado aquel episodio, haber rememorado que un día me llamó Manieto para plantearme la derogación de ese artículo, que nosotros decidimos no llevar adelante. ¿En qué año estamos hablando? Porque depende de eso también es que se entiende el nivel. Eso fue en el año alrededor de principios del 87, más o menos, cuando ellos habían adquirido subrepticiamente Radio Mitre. Hay que recordar a los oyentes, para que sepan de qué estamos hablando, que la antigua ley de radiodifusión, precisamente el artículo 45, prohibía que los dueños de diarios tuvieran los medios gráficos que tuvieran licencia de radio o de televisión. Era bastante más restrictivo que la ley que se está discutiendo ahora, o mejor dicho que... Incluso los de radio y televisión tampoco cruzados, no podían tener propiedad cruzada. Exactamente. Bueno, ellos habían adquirido, como digo, subrepticiamente Radio Mitre, que creo que estaba en manos de Julio Moyano en aquella época, y bueno, querían blanquear esa situación, y además sabían que la derogación del 45, lisa y llana, sin ley alternativa, abría el camino a la concentración oligopólica. Bueno, nosotros no aflojamos, digamos, el gobierno de Alfonsín no cedió, ahí empezó toda una escalada que es la que... digamos, produce aquellas expresiones de Alfonsín frente a determinadas tapas de Clarín, etcétera, que ahora se han ido conociendo. Y lo que es peor para el grupo, nosotros en abril del 88 enviamos un proyecto de ley de radiodifusión, porque después de la derrota electoral, aunque resulte paradójico, del 87, advirtiendo que era muy difícil nuestra continuidad en el gobierno, pero a la vez teniendo la preocupación de que quien viniera no derogara el 45, quisimos dejar una ley de la democracia que estableciera regulaciones, etcétera. Lo habíamos pactado con Cafiero, pero bueno, precisamente la derrota de Cafiero en la interna del peronismo con Menem fue lo que bloqueó la aprobación de la ley, y cuando llega Menem al poder, lo primero que hace es derogar el 45. Vos decís Entonces rememorar esto ha tenido un costo. Pero quiero detenerme porque uno lo dice muy livianamente. Y vos decís nosotros, te referís obviamente a tu partido, a tus correligionarios, a tus compañeros de gestión de ese momento, a funcionarios del gobierno de aquel entonces.
discutieron con Cafiero. Quiero decir, todas esas cosas presuponen que todos esos dirigentes entendían, asumían y hablaban con claridad de lo que significaba el poder de un Clarín que todavía no era el Clarín de hoy. No, por supuesto que no. Pero eso no era algo público. Esta discusión ocurría en algunos lugares muy chiquititos y nadie se atrevía a plantearlo públicamente. Entonces, ¿por qué era? ¿Porque había miedo? ¿Porque no había oreja popular para entender el conflicto con un medio de comunicación? No, yo creo que no. Digo, a ver, primero, como vos decís, Clarín no tenía la magnitud que tiene hoy como grupo mediático, ¿no? Bueno, pero un presidente dijo públicamente que 4 tapas de un diario, o sea, bueno, tenía sí. ese poder político. No, por supuesto que tenía peso y gravitaba, como quedó de manifiesto precisamente en esta puja y en lo que le sucedió a Alfonsín hacia mediados del 89. Pero digo, de todas maneras, no tenía la misma magnitud cuando se produce esta tensión, digamos, este conflicto. Nosotros veníamos de conflictos que tenían mucha más visibilidad con la corporación militar, por razones obvias. En aquel momento sí, esa era una cuestión que estaba en la piel de todos los ciudadanos. También veníamos de un conflicto bastante fuerte con la corporación eclesiástica, la ley de divorcio, la patria potestad compartida. Nos costó mucho más el Congreso Pedagógico. El Congreso Pedagógico. Es cierto, tal vez no tuvo este conflicto la misma visibilidad que tuvieron estos otros, porque, para decirlo de alguna manera, en el orden de las prioridades que la propia democracia se fue dando para ir resolviendo el conflicto que siempre tiene la democracia con las corporaciones, esta no estaba entre las prioridades principales. Incluso, digamos, la que termina de darle el golpe final es la corporación bancaria. Claro, o sea, la que termina, el sector financiero, sobre todo los que querían utilizar el condicionante de la deuda externa para llevar adelante a través del Brady las privatizaciones que después se pusieron en práctica y que tampoco Alfonsín cedió a las presiones para llevarlas él adelante. Pero digo, tal vez por esa razón, de todas maneras, aunque no salía del círculo, como vos decís, de los iniciados, esta batalla en realidad empieza en el 86, cuando se produce el primer dictamen de lo que se llamó el Consejo de Consolidación de la Democracia, donde ahí está, digamos, la estructura de lo que fue la ley de radiodifusión que nosotros llevamos. Ya eso alertó al grupo, obviamente, acerca de cuáles eran nuestras intenciones, en el sentido de impedir, porque de eso se trataba en aquel momento. Ahora esta ley lo que tiene que es que desarmar. Nosotros teníamos que impedir una formación oligopólica. Pero bueno, fue parte de las batallas que tuvimos que ir librando. En algunas no fue bien, en otras no fue regular. Lo cierto es que nos fuimos del gobierno y no habíamos derogado el 45, no nos pudieron torcer el brazo. Leopoldo, cuando se da toda esta discusión, más allá de los cuestionamientos que un dirigente de otro partido o del propio Frente para la Victoria o el peronismo puede tener respecto de estilos, artículos de la ley, modos de presentar, cuestionamientos en cómo llevar adelante el plan técnico, no sé, se puede haber millones de críticas y todas pueden ser legítimas. Yo tengo la sensación que esta discusión con Clarín, mal que les pese a los dirigentes de partidos opositores, los liberó a todos. Quiero decir, en el 2015 o en el 2019 o en el 2024 vendrán otros presidentes del mismo signo político, de otros, pero ya están como liberados. No tienen que estar dando explicaciones de por qué dicen esto, negocian con un imperio y un emporio como Clarín. O sea, esto liberó a la política, me parece a mí. Les cortó las cadenas de que ahora pueden... Y digo, si vos no apareces en Clarín, no es que no estás haciendo nada, es que tus seguidores entienden perfectamente por qué puede ser que no estés. Digo, como que algo se blanqueó y casi como una especie de liberación psicoanalítica, ¿viste? Bueno, se rompió una cadena. ¿Es así o es una cosa épica mía? No, a ver, está dicho hasta el cansancio que la democracia es el único sistema que se perfecciona a sí mismo. Y en ese marco, lo que permite es precisamente lo que nos está ocurriendo en este caso y lo que nos ocurrió también, reitero, con otras batallas que se libraron, que es transparentar, poner sobre la mesa, para que sea el conjunto de la sociedad y no vanguardias iluminadas las que entiendan cómo se mueven las relaciones de poder. Y entonces eso les permite colocarse
en la vereda que entienden que deben colocarse las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, etcétera. Reitero y vuelvo, nos pasó con la corporación militar, nos pasó con la corporación eclesiástica, que sin lugar a dudas influía y sigue todavía influyendo mucho desde el punto de vista cultural, digamos, tiene un peso muy importante. Sin embargo, aún católicos militantes, etcétera, no dudaron en ponerse en la vereda de la ley de divorcio o de la ley de patria potestad compartida y posteriormente ahora en la vereda de la ley del matrimonio igualitario, etcétera. Eso, bueno, y con esta cuestión pasa lo mismo. Efectivamente, esto ha permitido que la gente visualice el peso que tienen los oligopolios mediáticos, etcétera. Por eso yo hice además todo este relato y me jugué de esta manera. ¿Por qué? Porque había que demostrar que esta no era una pelea del gobierno con Clarín. Esto va mucho más allá. Esto es una pulseada entre la democracia y un grupo corporativo que tiene hoy predominio en términos mediáticos. Y me parece que de esa manera había que presentar la cuestión. A veces también el gobierno en ese aspecto ha fallado porque lo ha presentado como una pelea del gobierno con el grupo. Ahora, esto que vos decís en cuanto a lo que va a ocurrir de aquí en más es muy cierto. Yo creo que esto libera a la política, al sistema político, de un tutelaje. Eso me parece un paso hacia adelante extraordinario. Ahora, por supuesto, la pelota pasa, una vez resuelto, como se ha resuelto la constitucionalidad, etcétera, más allá de todos los vericuetos procesales que van habrá que sortear, esto pasa la pelota al campo del gobierno y del oficialismo. ¿En qué sentido? Que ahora sí la responsabilidad mayor la tiene el gobierno de demostrar que esta ley antimonopólica, por llamarla de alguna manera, se ha hecho para efectivamente pluralizar, democratizar la palabra, llevar adelante un proceso que permita que tengan acceso a los medios de comunicación a través de la figura de las entidades sin fines de lucro, los partidos políticos, las organizaciones sociales. Va a tener que pluralizar también firmemente al sector público de medios. Es decir, yo creo que a partir de ahora la mayor responsabilidad la tiene el gobierno en demostrar que esta no fue una pelea con Clarín, sino que fue una pelea en favor del sistema democrático y de la pluralización. Hablando de la política de veredas, esta semana hubo una foto que el martes creo que la conocimos todos. A mí me fue como una patada en el bajo vientre, ¿no? Así que te queremos preguntar sobre esa foto, pero para ponernos en clima, queremos escuchar dos audios que tenemos de dos homenajes que se le hicieron a Alfonsín. Uno se lo hizo un tal Mauricio, que según nuestra productora Micaela Pollack, en ese audio se parece más a Mickey Vainilla, el personaje de Capusotto, que a un jefe de gobierno porteño. Y el otro se lo hizo Cristina Fernández Alfonsín en vida, algo que me parece que merece ser rescatado. Sí. Así que vamos a escucharlo y hablar de esta foto que fue una patada al hígado. Hola, hoy es un día muy especial. Un día como hoy, 29 años atrás, los argentinos recuperamos la democracia y empezamos una etapa nueva y apasionante en nuestro país. Por eso quiero aprovechar este momento para recordar a un hombre que por su coraje y compromiso merece nuestro respeto y reconocimiento. Raúl Alfonsín. Alfonsín fue un hombre de valores, que nunca abandonó sus convicciones, que tuvo la valentía de ordenar el juicio de las juntas militares y que luchó para recuperar nuestras instituciones. Un hombre que creía que un país mejor era posible y trabajó para hacer realidad ese sueño. Estoy convencido de que el mejor homenaje que podemos hacerle hoy a Alfonsín es acompañar ese sueño y trabajar todos los días para hacerlo realidad. Demostremos que podemos construir una democracia sólida, con instituciones fuertes que nos representen y con políticas públicas que sirvan para cambiarle la vida a la gente, para mejorar nuestra vida de todos los días. Más allá de nuestras ideas políticas, más allá de nuestras diferencias, hay cosas en las que siempre vamos a coincidir. Coincidamos en ser protagonistas y trabajemos para vivir una Argentina de libertad, de pluralismo, de diversidad de ideas. Un país donde todos podamos pensar distinto y podamos decirlo.
Gracias por permitirme dar mi testimonio. Sintonía Fina. Querido presidente Raúl Ricardo Alfonsín, siempre lo llamé presidente, ¿se acuerda, no? Nunca lo dejé de llamar de esa manera cuando compartíamos ambos una cámara en el Senado de la Nación. Como presidente, es usted, más allá de que usted lo quiera o no, el símbolo del retorno de la democracia a la República Argentina. Tal vez hoy, para muchos jóvenes que no conocieron épocas aciagas de nuestro país, la democracia sea una forma de gobierno, una división de poderes, pero para aquellos que vivimos las más terribles dictaduras de las que se recuerde, la democracia no es entonces solamente una cuestión o forma de gobierno, sino una cuestión de vida y de sobrevida. Debo decirle que ese 10 de diciembre, cuando le habló a los argentinos desde el Cabildo, le habló a todos los argentinos, a mí también. Y quiero decirle también que esa vocación de unión nacional, esa vocación de encontrar entre todos los argentinos las soluciones que todavía no han llegado para otros, que carecen de vivienda o de trabajo, de tantas cosas, debe ser el objetivo que nos debe unir a todos. Querido presidente, quiero darle las gracias por haber aceptado este homenaje, que es el de todos los argentinos, que le hacemos a usted, primer presidente de la democracia que tanto nos costó encontrar a los argentinos, que significó la ruptura de un ciclo histórico que, iniciado en 1930, trajo solo enfrentamientos y divisiones entre todos los argentinos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Miki Vainilla, el jefe de gobierno Mauricio Macri. Da como vergüencita. Mil disculpas a la gente del PRO. Yo no lo hago como una falta de respeto, pero le diría, señor jefe de gobierno, por favor, si va a hablar de alguien de la talla de Alfonsín, en fin, que no esté Durán Barba, diga lo que le parezca o no diga nada. Y si no, muchos profesores de teatro en una situación así le dice, tomate un whisky. Claro. Antes de arrancar. Sí, porque pasa que si dice lo que piensa me parece que queda mal con Alfonsín. Y escuchábamos el otro acto que la verdad que lo que comentábamos acá fuera del micrófono es que la presidenta estaba como nerviosa, como conmovida, bueno, en fin, fue una situación... Sí, yo estaba ese día en ese lugar y realmente sí, había muchos factores para generar un clima muy especial. En primer lugar, el evidente avance de la enfermedad en Alfonsín. En segundo lugar, el hecho inédito de que se colocara un busto a un presidente en vida. Eso ya de por sí tenía una elocuencia extraordinaria. Y bueno, y el discurso de la presidenta, que fue un discurso obviamente a todas luces sentido, no fue de plástico como el anterior que escuchamos. Pero, ¿y si el anterior fue de plástico? Yo voy directo a la pero déjame terminar porque quiero foto. decir una cosa, porque también me parece justo. Yo creo que además la presidenta, lo comentábamos, ahí además intentó reparar un error que había cometido Néstor Kirchner en la ESMA, cuando de manera injusta dijo que la democracia no estaba en deuda o no había hecho nada todavía por el tema de los derechos humanos. Error que el propio Kirchner intentó reparar 2 días después, lo llamó por teléfono a Alfonsín para disculparse. Pero creo que la presidenta lo quiso hacer públicamente y me parece que eso también fue un factor muy importante en la carga política y emotiva del acto, ¿no? Te quería preguntar por esta foto del martes, que en realidad fue del lunes, pero la vimos el martes, que estaba el jefe de gobierno porteño, Ricardo Alfonsín, Sanz, Cobos, Barletta, Michetti, Wiener, Everybody. Una foto, sí, no sé cómo calificarla. Sí, supuestamente para celebrar yo hubiera preferido que lo celebráramos solos.
digamos, aunque resulta un poco sectario, digamos, pero la verdad hubiera preferido hacer un acto típicamente radical, con nada más que con radicales, y celebrarlo solo. No sé, no digo que sea lo políticamente correcto, pero tu deseo está bien. Pero es mi deseo. Sí, sobre todo frente a esa foto, ¿no? A ver, esto forma parte de algo que va mucho más allá que la foto. Me parece que el radicalismo está cometiendo un error estratégico y táctico. Pero vamos por el estratégico, que es más importante, porque tiene que ver con lo profundo, con la identidad, con los valores. Yo creo que el radicalismo en general, porque en esto disocio un poco las actitudes de la dirigencia respecto a las actitudes de la militancia, aunque no es muy visible, hay una distancia muy grande, porque lo que no está visible es la militancia. La visibilidad a algunos se la dan nada más que a la dirigencia. Bueno, esta dirigencia, en primer lugar... ¿Para ese acto invitaron a todos los dirigentes radicales o se hizo una cosa cerrada? No, en general, creo que la invitación tuvo carácter general, pero como ustedes pueden apreciar en la foto, no había tampoco mucha gente, ni militancia nadie, ni siquiera dirigencia intermedia, porque yo estoy seguro, y además me consta, que la inmensa mayoría de la dirigencia intermedia del radicalismo rechazó fuertemente esa foto, como viene rechazando una estrategia, y a esto quiero apuntar, que tiene que ver con la idea, en primer lugar, de que el ejercicio de la oposición es ponerse sistemáticamente en la vereda de enfrente, cualquiera sea la decisión que toma el gobierno de turno. Buena, mala, regular, coincida o no con tus valores, principios, ser oposición es estar en la vereda de enfrente. Esto ya de por sí es un error. Ahora, ese error se potencia si además crees que no solo tenés que estar en la vereda de enfrente, sino acompañado por los sectores con los cuales no tenés afinidad histórica, no tenés afinidad ideológica, no tenés afinidad de relato, porque muchos de estos sectores han estado precisamente durante las gestiones, incluso de los gobiernos radicales más recientes, la de Ilia o Alfonsín, han estado en la otra vereda, en la vereda de la antidemocracia, de la entrega, etcétera. Esto lo lleva al radicalismo, o a esta dirigencia del radicalismo, a compartir un espacio con la derecha, y me parece que ese es un error enorme, porque primero no tiene nada que ver con la identidad, la personalidad y la historia del radicalismo, que está mucho más cerca de una concepción nacional, popular, democrática, progresista, que, reitero, sobre todo en algunas gestiones, para no remontarnos a Irigoyen, sino las más recientes, quedó demostrado, y por esa razón esos gobiernos se fueron, pero con las banderas intactas, el de Ilia derrocado por un golpe, y el de Alfonsín con las dificultades que significó el golpe de Estado económico del 89, y bueno, me parece que ese camino que se va transitando, lo está posicionando en el lugar que no debe estar el radicalismo.